Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Bus Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy miércoles a esta hora estamos con nuestro segmento Vivencias con propósito. Y como siempre lo he mencionado antes de este segmento, estas vivencias con propósito son las situaciones, circunstancias a las que hemos llegado nosotros como seres humanos por cualquier razón, porque hemos omitido, porque hemos dejado de hacer, porque hemos hecho en exceso, por consecuencias, cualquier razón, pero igual llegamos a esas vivencias con propósito y vamos a esas circunstancias. Lo importante es cómo salimos nosotros de allí, de esas circunstancias, de esa vivencia, qué nos enseñó, qué nos mostró el Padre con cada situación. Porque realmente nos han mostrado como que estos son castigos, que cada vivencia son castigos, puede que sí, son consecuencias de los actos, de nuestros actos. Pero significa que esto es como es un podium donde nosotros nos paramos a partir de ese momento. Porque cometemos errores, sí, vamos a cometer errores y siempre vamos a estar en ese continuo proceso de cometer errores por nuestra humanidad. Y no es que nos estemos respaldando que porque somos humanos entonces podemos cometer errores, sino el aprendizaje que nos deja cada uno de ellos. Bueno, para el tema de hoy, tenemos una invitada súper especial, Lisette Pinedo, ella, bueno, experta en muchos temas. Y yo creo que este es un tema muy especial, un tema muy interesante que realmente me agrada y que yo sé que a ella le agrada también, porque tiene que ver con esa mala información que hemos recibido nosotros de lo que es el sometimiento. Y estamos hablando de sometimiento a pareja, sometimiento, cualquier tipo de sometimiento, pero en este caso yo creo que tiene que ver mucho con esa figura tan desfigurada, digámoslo así, de lo que es el sometimiento. Si es que bueno, Lice, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bendecido día para todos. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí para servirle a Dios con la obra que ha hecho ya en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces sí, ciertamente, Jorge, es un tema muy importante. Creo que debe ser entendido en la sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros y como debe ser y para que realmente se lleve a la práctica como Dios espera, ¿no? Que se lleve a la práctica de nuestras vidas. Y el sometimiento es un tema delicado, sensible para hombres y para mujeres, porque está escrito en la palabra de Dios cómo es que se lleva a cabo el sometimiento, no nada más las mujeres, sino también los hombres, y la condición que Dios espera que haya en nuestro corazón para que podamos tener un sometimiento real, un sometimiento que le agrade a Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y ahí es donde hay una línea muy delgada de cómo cada quien quiere interpretar este sometimiento del que Dios habla, ¿no? Y que después podemos ver en nuestros círculos sociales o nuestros ministerios o en nuestras congregaciones que muchas veces puede tener una mala interpretación y que esta mala interpretación lleva a que haya frustración en nosotros o a que haya rebeldía porque la interpretación que se nos ha dado no es la correcta, no es la que Dios manda y entonces empezamos a experimentar una sensación de desánimo, de cansancio, de agotamiento o esa resistencia de no, es que no me gusta, o sea, no me gusta esa forma de cómo tengo que estar sometida en todo mi contexto, ¿no? No nada más en el matrimonio, sino Dios nos habla de sometimiento también a las autoridades, a nuestros líderes, o sea, a esas personas que están en autoridad en nuestras vidas, en cualquiera de nuestros ámbitos donde nos estamos um, conviviendo, colaborando, relacionando. Entonces yo para iniciar me gustaría contarles un poquito de quién es Melba, esta hija de Dios. Entonces, yo actualmente sí soy coach integral, soy consejera bíblica, le sirvo a Dios en el Ministerio de Mujeres, con cursos, talleres, gloria a Dios por eso y gracias a Dios, ¿verdad? Que ha hecho esos cambios en mi vida para que yo le pueda servir a donde Él me habla. Pero además de todo esto, esto es ahora, pero ¿de dónde vengo? O sea, ¿de dónde vengo? Entonces, en el sentido del sometimiento, Dios fue muy duro conmigo y muy claro, porque yo traía un trasfondo muy complicado para entender el sometimiento. Para mí era muy difícil, porque yo desde que tengo razón, mis padres se divorciaron a los 10 años.
Entonces, cuando ellos se divorciaron, yo empecé a tomar las riendas de mi vida, a tomar como una ventaja el que mis padres ahora no estaban juntos y yo podía manipular de cierta forma a cada uno de ellos por separado. Y además, sumándole a que yo venía de atrás de escuchar a mi madre, a mi abuela y a mi bisabuela, que ellas fueron mujeres divorciadas, mamás solteras, entonces siempre hubo mujeres a cargo. Y cuando mis padres se divorciaron y hubo esta distancia, yo me quedé con mi mamá. Entonces yo lo que escuchaba a partir de esa edad y desde tiempo atrás, porque ya había escuchado a mi abuela y a mi bisabuela, era que la mujer se hacía cargo de sí misma y que podía hacerlo por sí misma y que no iba a necesitar a nadie más a su lado. Y no, hombre, o sea, imagínate que yo escuchara en algún día que la mujer se iba a someter a un hombre. No, o sea, eso cómo se hace, o sea, ¿de qué están hablando? O sea, no, para mí eso no existía. Era, yo soy mi gobierno, yo soy mi sustento, yo soy mi protección, yo me hago y me ayudo sola. Entonces, así vi desde mis 10 años y toda mi adolescencia, mi mamá, porque cuando a la hora de que se divorciaron mis padres, nosotros nos fuimos a una ciudad extremadamente, o sea, lejos, lejos, lejos. Entonces yo, mi figura paterna era por teléfono y los veranos que yo me iba a estar con mi padre 2 meses, pero esa parte a mí no me forjaba en ese sentido de la familia, de que el varón tiene un rol y la mujer tiene otro rol y mira, se trabajan en unidad y en equipo y las cosas se hacen, no, nunca vi eso. Entonces yo traía toda esta parte en mi mente, en mis pensamientos y en mi corazón, de que el lugar que yo tenía era mío y nadie más tenía autoridad sobre lo que yo hiciera, pensara o fuera y viniera, ¿no? Entonces, después de esto, yo conozco a un novio y luego a otro y así en toda mi adolescencia y jamás, jamás hubo el respeto al novio, o sea, o el lugar a este muchacho, a este hombre, nunca. ¿Por qué? Porque yo ya traía esas ideas en mi mente. Y ya después de un buen tiempo, yo conozco al papá de mis hijos. Y, y él era una persona que tenía problemas de carácter en cuanto a que tenía celos enfermizos. Entonces eso cambia, hace un boom en mi cerebro de cómo tengo que estarle avisando a una persona día y noche a dónde voy, qué hago, cómo estoy, dónde estoy, qué como, qué no como, cómo me he visto. Wow, eso fue un choque en mi cerebro increíble y no sé cómo, todavía, o sea, yo no sé cómo. Fui sometida de una mala forma ahí, en esa relación. Y así estuve 7 años, hasta que los caminos del Señor me llevaron a otro lugar. El padre de mis hijos falleció y yo me quedé con 2 niños sola. Entonces yo iba a cumplir 25 años y tenía 2 niños, una niña que iba a cumplir 3 años y un niño de 5. Y como había estado sometida desde mis 18 hasta esa edad, yo no terminé la escuela, nunca había trabajado, no hablaba con nadie, no tenía amigas ni amigos porque desde ese tiempo, esos 7 años, yo me aislé. Entonces, fíjate nada más cómo cambió radicalmente esa forma mía de no tomar en cuenta para nada a estar en ese sometimiento mal ejecutado y yo mal comprendido también. Y pasa un tiempo y después de ese tiempo empieza otra vez ese espíritu de rebeldía en mí, de ya no me la van a hacer. O sea, ya la regué, según yo, ¿verdad? Ya la regué, ya fui sometida aquí, no me la van a volver a hacer. Y entonces empieza a salir en mí toda esta parte que yo no había sanado de niña. Conozco a mi esposo que estoy casada, felizmente casada. Bueno, ya saben, la felicidad del matrimonio es de un día y de otro y de la temporada buena y la mala, pero bueno, por la gracia de Dios tenemos 16 años juntos. Y él llega a mi vida y toma esta parte de, pues, el papá de mis hijos y mi esposo. Yo no había tenido esposo porque yo no me había casado con el padre de mis hijos. Entonces empieza la buena lucha porque yo ya venía mal, o sea, yo venía dañada, yo ya había estado en los dos extremos, lo que es estar libre como el viento y mandarte sola, y lo es estar sometida y esclavizada a un pensamiento ajeno al tuyo. Entonces traía muy lastimado mi corazón y mi esposo estaba igual.
Entonces él nunca vio esa parte de mí, o sea, él ni siquiera lo notó. Entonces llegamos a empezar a los primeros años del matrimonio y era horrible para los dos. O sea, para él, porque él no fue nunca de cuestionarme mis decisiones o de estarme vigilando, no, me daba toda esa libertad que yo quería. Y yo decía, no, wow, este es el esposo del año, muy bien, muy bien. Pero no, o sea, eso causó muchos problemas después. Entonces uno no entiende esto porque uno está viviendo algo que ha normalizado, porque en tu contexto familiar se han normalizado patrones de conducta que vamos replicando y no tenemos idea de que si lo que estamos haciendo está bien o mal y menos estamos tomando a Dios en cuenta en esa convivencia, en ese matrimonio. Y si no lo tomamos a Dios en cuenta, que es Él quien es el que hizo el diseño del matrimonio y es Él quien nos ha creado con un propósito en nuestra vida y no traemos toda esa información, entonces lo que estamos haciendo está completamente mal. O sea, estamos errando completamente y no estamos viviendo nuestro propósito, ni estamos entonces llevando esa función que debe de llevar realmente un matrimonio, que es la base de una familia. Entonces ya a los años, yo 7 años después de estar casada y de haber hecho todas mis locuras aquí, conozco a Cristo. Y entonces cambia completamente, porque solo Él puede hacer esto, y cambia completamente mi corazón. Y en un proceso, ¿verdad? De paso a paso va sanando este corazón que venía muy dañado, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que estoy yo la que viene a los pies de Cristo, pero mi esposo no. Entonces, esto es lo que quizás a muchas mujeres, y por eso quiero compartirlo, y les quería contar un poquito, pues desde dónde vengo y todo lo que pude haber experimentado antes y cómo con Dios es un antes y un después. Lo primero que Dios me habló fue cuando yo conocí a Dios y que de verdad tuve ese encuentro con Él, de, de ese primer amor que te impacta y te llena cada célula de tu cuerpo y te sientes plena y completa y ya no te hace falta nada, porque lo has comprendido. Entonces empieza Dios a hablarme de este primer mandamiento, que es el más importante, que no es nuevo, que yo claro que lo había escuchado desde niña porque fui criada en una religión católica. Y ya sabes, te hacen que te aprendas de memoria los mandamientos y que los repitas 40 veces, 50, hasta que pases el año del catecismo y todo ese rollo. Pero es nada más un rollo. No había comprensión, no había entendimiento, no había sabiduría, jamás llegué a la práctica de estos mandamientos. Entonces, cuando empiezo a conocer de Dios, porque cuando uno está realmente comprometido en este amor y en este cambio para Dios, pues te empiezas a interesar y a querer conocerlo, a ver cómo piensa Dios, qué es lo que quiere Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta, y a tomarlo en cuenta en todas las áreas de mi vida. Pero esa era muy importante, ¿no? Y Dios me dio mi lección, obviamente, porque sabía que había mucho trabajo que yo tenía que hacer para agradarlo. Y me empieza a hablar primero del sometimiento a Él. Sométete a mi voluntad. Y el primer mandamiento es, me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo decía, wow, eso sí es mucho. Eso sí es mucho, ok. Y va Dios paso a paso conmigo, cincelando mi corazón, porque Dios estaba tratando con ese corazón duro, herido, lastimado, contaminado, intoxicado, saturado de tantas cosas que no tenían que ver con sus mandamientos, ni con lo que a él buscaba en mi corazón. Entonces, hasta transformarlo, hasta darme este corazón nuevo. Y así fue. Empecé a entregarle de verdad mi corazón completo, a ponerlo a él en primer lugar en mi corazón, para de verdad someterme, poder someterme con humildad, con diligencia, sin rebeldía. O sea, dejé de tomar esa palabra sometimiento como algo castigador, como algo asfixiante, como algo que me cortaba mis alas y que ya no iba a poder disfrutar mi vida. No era eso. Entonces empecé a tener ese entendimiento por la sabiduría que Dios me estaba dando poco a poco, que lleva su tiempo esto. Y empecé a darle su primer lugar a Dios. Y empecé realmente a someterme a su voluntad. Entonces mi corazón se llenó de él, mis pensamientos también, porque tienes que empezar a conocer cómo piensa Dios de lo que estoy haciendo. ¿Está bien o está mal? Para Dios, no para mí, no para mi esposo, no para mis padres, mis amigos, mis compañeros de trabajo, no. La opinión de Dios es la más valiosa para mi vida y eso es lo que debe ser para la de cada uno de nosotros. Entonces, paso 1, sometimiento a Dios. Una vez que di ese paso, dije, bueno,
pues aquí vamos, yo, Señor, tú eres mi primer lugar, de verdad te amo con todo mi corazón, con mis pensamientos, con mis fuerzas, con todo, con el alma. Ajá, sí, y no se me va a olvidar. Fui a un congreso una vez de mujeres y esos congresos son hermosos, conoces muchas mujeres, escuchas mucho de las promesas de Dios en nuestra vida. Yo ya traía algunos años caminando en el Señor y mi práctica era realmente que yo quería estar sometida a la voluntad de Dios. Y ahí había una dinámica que hacen en estos congresos donde tú tomas una palabra de parte de Dios al azar, o sea, tú agarras una promesa y la que te toca y te la quedas, ¿no? Y Dios habló a mi corazón. Esta palabra es Mateo 22:37. A ver, ahí les va. No, no crean que sí estaba como bien dulce mi versículo que Dios me habló. No, Mateo 22:37, aquí va. Dice así, Jesús le dijo, amarás, esta es el primer mandamiento, perdón, amarás a Dios. El que me dio, el que me dio es Salmos 32:9. Salmos 32:9. Vean, vean este. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Wow, dije yo. O sea, yo ya tenía años caminando con el Señor, o sea, unos 3, 4 años, y para mí, según yo, no, pues ya estoy librada, yo ya me someto, soy bien humilde, bien obediente, bien diligente, y Dios me da esta palabra y oh, me sacude y me conmueve mi corazón y digo, pues, ¿qué hace falta? ¿Por qué Dios me está hablando que soy como un mulo, que sigo desbocada? ¿Dónde es el área donde estoy mal? Y entonces viene el segundo sometimiento del que Dios me estaba hablando, a mi esposo, sometimiento a tu esposo. Y yo tenía miedo de eso porque yo ya había vivido un mal sometimiento del que ya les hablé. Y a muchas mujeres nos puede pasar, sobre todo si tú eres la que llegas a Cristo primero y tu esposo no, tú dices, o sea, ¿cómo? Porque no nos vamos a someter al esposo si tú lo estás viendo que te maltrata, que te lastima, pero Dios tiene condiciones en este sometimiento y Dios habla de esto en su palabra y dice cómo es que esposo se somete a esposa y cómo la esposa se somete al esposo. O sea que hay una forma correcta para Dios, para someternos en el matrimonio. Hay una forma correcta y es la que Dios dejó escrita, no es la que le parece mejor a mi esposo o la que me parece mejor a mí o la que le parece mejor a mis suegros o la que le parece mejor a mis padres porque así lo han hecho ellos o a mis compadres. No se trata de eso. Se trata de qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Y cuando tomamos como un fundamento de nuestra vida su palabra, todo, dice Dios en su palabra que su yugo es ligero. Y eso es una verdad absoluta, absoluta. Es eso, es ligero porque es con Él. No es, no es en contra de Dios, es con Dios. Y todo eso hace que sea más ligero. Entonces, ¿cómo Dios me mostró de que esa área me hacía falta? Que esa área me hacía falta y que lo que yo había sido lastimada o había sufrido tiempo atrás en otra relación no era lo correcto, que no había sido lo correcto, pero que esta vez Dios quería tratar conmigo y mostrarme a mí cuál era la forma que Dios buscaba en la que yo me tendría que someter a mi esposo. Y entonces ese versículo es Efesios 5:21. Aquí habla de los deberes conyugales. Y dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Fíjense bien. O sea, no es para darle gusto a mi esposo. Yo lo tomé así. Desde que Dios me habló de esta parte, yo dije, Señor, esto es para agradarte a ti. Es para agradarte a ti, para ser obediente contigo. Y estoy mostrando una vez más que estoy sometida a tu voluntad y que de verdad te amo a ti más que a mí misma, porque muchas veces el orgullo o ya sabes, ¿no? Esas cosillas que se nos mueven la mente, no, ¿cómo me va a decir qué voy a hacer yo? No, 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 pues ni que supiera más que yo sé más que él. Error, error. Y como Dios trataba con mi corazón y solo Él lo conoce en la profundidad de mis pensamientos, o sea, no podemos engañar a Dios. Dios sabe dónde estamos cascabeleando todavía, por eso Dios nos habla. Y qué hermoso, esa es su misericordia que nos siga hablando y nos sigue instruyendo y nos sigue puliendo y nos sigue corrigiendo, moldeándonos a su imagen y semejanza en su carácter y eso hace que las cosas sean posibles para nuestra vida. Solo así son posibles. No es de que un día yo amanecí
bien alegre y contenta de ser sometida por mi esposo y le dije, soy lo que tú quieras que sea. No, no fue así de fácil, fue con Dios. Entonces, este sometimiento del que se habla aquí, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego nos dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. O sea que nos sometemos con ese amor, así como lo hacemos como con Dios, ¿ok? Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas se someten a los esposos, pero ahí van los esposos. Estas son las condiciones correctas. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. O sea que la responsabilidad del varón está fuerte, está bien fuerte, ¿no? O sea, nos vamos a someter unos a otros como a Cristo, juntos. Pero ¿qué dice del esposo también? Que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dio la vida por nosotros. Entonces, en esa escala es que le está pidiendo a los esposos que sean sometidos a sus esposas también y las amen de esta forma. Dice, y se entregó, dice, como amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Ok, y luego viene otro. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. O sea que somos nada más mi esposo y yo. Y esa es otra de las condiciones de un deber conyugal para estar en un sometimiento que es agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces hay mala comprensión del sometimiento. ¿Y qué puede pasar? Por ejemplo, en el caso de mi esposo, como yo fui la primera que llevó a los pies de Cristo y se convirtió y empezó a caminar en el Señor, mi esposo no, entonces él seguía teniendo actividades, conductas, actitudes, comportamientos, su corazón seguía en una condición no correcta para poderme amar, como Dios estaba hablando aquí, que él debía amarme y como él debía someterse a mí como su esposa. ¿Y saben qué? Fue la sabiduría del Señor que me dio ese entendimiento de decir, ok, mi esposo no va a poder amarme de esa forma. ¿Por qué? Porque él no tiene ese entendimiento, él no conoce al Señor como estoy yo conociendo del Señor. Él no le ha dado ese primer lugar a Dios. No tiene esa guía. Entonces, no puedo esperar de él eso porque él no va a poder hacer eso en su capacidad. Pero orar, eso fue orar por mi esposo. Orar para que el Señor abriera en él sus ojos, para que el Señor tocara su corazón y poco a poco pudiera él entonces tener ese entendimiento. Y de eso les estoy hablando que yo tengo 10 años en el camino, en los caminos de Dios, pero el proceso de mi esposo ha llevado su propio tiempo. Y eso no significa que yo no sigo sometida a la voluntad de Dios, pero hay condiciones, actitudes, actividades que mi esposo estuvo haciendo un tiempo y yo no lo acompañé en eso. Y eso no quiere decir que no me someto a mi esposo, pero no soy compañera de ella, compañera de él en actividades o cosas que yo sé que a Dios no le agradan. Porque ¿qué dice Dios en su palabra? Primero es él. Yo primero me someto a la voluntad de mi padre, no a la de mi esposo. Primero a la de mi padre. Y si mi esposo está actuando incorrectamente, yo no puedo someterme a la voluntad de mi esposo de una forma que a Dios no le agrada. ¿Okay? Ojo con eso. Y en eso puede haber ese mal entendimiento y un mal uso de la palabra de Dios, una mala interpretación de la palabra de Dios y quizás mujeres están siendo sometidas por sus esposos de una forma que a Dios no le agrada. Y eso está mal. Eso está mal. Entonces nosotras tenemos que meternos con Dios, orar, de verdad que el Espíritu sea el que nos guíe para no caer en ese camino errático, en ese camino que no es de Dios y que quizás estamos padeciendo maltrato, un sometimiento que no es sano o nos están robando la paz, el gozo, no sé qué clase de maltrato, puede ser físico, psicológico, emocional, pero a Dios eso no le agrada. Dios aquí en los deberes conyugales no está hablando de esa clase de sometimiento. Entonces, por eso es importante que pasemos tiempo con Dios, que conozcamos de su palabra, que oremos, que le pidamos a Él esa revelación, ese entendimiento, crecer en sabiduría, porque Dios dice, pide, pide y se te dará. Entonces, en su palabra nos habla de que Él es el que puede darnos sabiduría abundante. No dice nomás sabiduría, dice, puedes pedirle sabiduría abundante en tu necesidad. Y entonces Dios aclara todo, pone luz. Y si hay algo de oscuridad ahí en ese sometimiento, en alguna conducta del esposo o de la esposa que no es agradable para Dios, pide luz. Y es Dios el que aclara todo y nos deja ver y corrige. Es Dios el que corrige y el que nos mantiene con su gracia
en el camino de la verdad y de la vida, que es lo que buscamos todos, permanecer ahí. Y el tercer sometimiento del que Dios me habló fue sometimiento a mis autoridades. Como bien dije, en mi pasado yo era un alma rebelde. Entonces yo me levantaba en armas hasta contra mis autoridades. Y hice muchas burradas por esa falta de freno, como Dios me habló cuando me habló del freno, que no fuera como el mulo. Y es importante. Y hablo de autoridades en el gobierno, hablo de autoridades espirituales, porque tenemos líderes espirituales, somos discípulos también de otros que están en autoridad sobre nuestra vida espiritual, y también hay que tener cuidado con esa parte, que no haya un mal manejo del liderazgo espiritual. Eso es importante, y eso solamente con la palabra de Dios vamos a tener ese entendimiento claro de, ok, lo mismo que hablaba con el matrimonio. Si este líder no está en una condición en su corazón de forma correcta, va a lo mejor a abusar de su autoridad espiritual para someter discípulos a algo que no es de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y no idealicemos ni nos quedemos con los dichos del hombre, porque el hombre es tan carne como nosotros. Entonces, solo la palabra de Dios es la que tiene la verdad y es la que da vida. Entonces, esa es la que seguimos, en esa es la que confiamos, y esa es la que debe estar siempre sembrada en nuestros corazones para que logremos llevar a cabo este sometimiento como un acto de amor. Y así quiero cerrar. El sometimiento para mí, en claras palabras, es un acto de amor. Así como Jesús se sometió a la voluntad de su Padre y hizo el sacrificio de amor más grande que se ha hecho y que se hará, eso es lo que nosotros practicamos en el sometimiento. Un acto de amor a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y pues con eso me despido. Gracias por el tiempo, Jorge. A ver si quieren comentar algo. Aquí el público. Mira, si comentamos algo sobre este tema, serían comentarios de semanas. Ya sé, sí. Serían comentarios de semana, ¿por qué? Porque es que realmente este proceso de sometimiento es un proceso que nos cuesta, ¿no? A hombres y a mujeres. Pero yo creo que más, nos cuesta más al hombre, más cuando nosotros fuimos designados como sacerdotes del hogar. Sí, Y eso como cabeza. como cabeza. Y realmente nosotros ejercemos ese proceso de ser cabeza muchas veces y lo podemos ejercer cada día, pero lo estamos ejerciendo de una forma totalmente equivocada. Y mira, tú estabas hablando de esa responsabilidad que tiene el hombre, y yo creo que nosotros en este ámbito machista, como latinoamericanos, o bueno, hombre machista, porque yo creo que todos los hombres tenemos nuestro machismo. Afortunadamente yo creo que estamos en ese proceso de dejarlo que baje, pero igual, sigue allí y nos cuesta. Pero ese machismo es el que permite, digamos, el que no permite que nosotros, digamos, eh, utilicemos esa línea para que la mujer se sujete a nosotros. Y lo hemos llevado de una forma totalmente equivocada. Yo creo que estamos diciendo el sometimiento es porque yo llego de mi trabajo, entonces la mujer es la que me quita los zapatos, me pone mis chanclas, me trae mi agua, me trae todo lo que yo necesite cuando ella ha estado trabajando. Y yo qué estoy diciendo es que yo acabo de llegar de trabajar, yo estoy trabajando 8 o 9 horas, entonces estoy diciendo tú no estabas haciendo nada, tú eres mi esclava realmente. Es Sí. totalmente equivocado que nosotros tenemos. Ahora, si en un momento determinado nosotros hacemos como un acto de, así como de pensar, de sentarnos a meditar y decir, bueno, pero es que mi esposa no está sujeta a mí. O sea, si nosotros llegamos a ese punto, no le echemos la culpa a la mujer, la esposa. Debo culparme yo mismo porque no he logrado que esa persona, que esa mujer se sujete a mí de acuerdo a los parámetros establecidos. Sí, así es. Lo digo con experiencia, Lisette, porque en un comienzo, digamos uno que no es cristiano y si digamos la persona que está al lado mío es cristiana, uno trata de abusar. Uno trata de abusar y decir, Sí. ella es cristiana, ella está cediendo, pues tenga, yo voy acá más duro. Ella va a aguantar más, Ella va a aguantar porque más. ella es la buena gente, ella es la hija de Dios, entonces que me enseña a ver cómo es que se aguanta. Y ella es la que conoce, y entonces en ocasiones nos justificamos en decir, bueno, yo no conozco la ley, no soy responsable.
sí. Pero resulta que sí, sí somos responsables porque es que la ley está para todo el mundo y si nos vamos a esa ley, a esa parte penal o a esa parte espiritual, digamos, lo que es falta de conocimiento de la ley no te exime de ninguna responsabilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que el Padre igual te manda, te dio la Biblia a ti, te dio la Biblia a ella, le dio la información a él, se la dio a ella, le está mandando personas a él, le manda personas a ella. Pero nosotros no estamos, nosotros yo creo que nos interesa más como tener nuestra mano ocupada, pero no con nuestro manual de vida, sino con el control remoto. Exacto. Y eso es lo que nos aleja bastante de esa situación, de esa comunicación. Cuando ya llegas al punto de que tú pierdes a tu pareja, que sabes que era una pareja excelente, buena, yo creo que como tú ya que empiezas a recapacitar. Y digo, empiezas a recapacitar si de pronto ya estás conectado un poquito en la parte espiritual. Pero si no estás conectado en esa parte, va a seguir una condición igual. Y vendrá la siguiente y vendrá la siguiente y todos vamos Sí, a estar en esa misma situación. ¿Por qué? Porque es que yo soy el que estoy fallando. sí. Y esa situación de sometimiento, yo creo que en momentos determinados, yo creo que nos ha sido enseñada totalmente equivocada. Ujú. Y es Es que, una práctica que replicamos. O sea, pues la vemos mal hecha y así mal hecha le seguimos. exacto, y realmente pues no es tampoco de culpar, digamos, a nuestros padres porque es No, lo que recibieron. Pero pues, exacto. nos podemos culpar a nosotros mismos porque en estos días ese amplio conocimiento, esa amplia revelación está disponible para todos. Ya todos tenemos acceso a esa revelación. La Sí, cuestión así es. es cómo la buscas. ¿Estás en ese empeño de buscarla o estás rechazando porque es que prefieres recibir lo que está recibiendo esa persona que la estás humillando, la está sometiendo? Sí. Sometimiento, ¿cuál es el término de sometimiento? Sometimiento es cuando tú logras que una persona se someta, estamos hablando del sometimiento real del mundo, porque esa Sí, persona, sí, sí. esa persona se somete a ti porque crees que tú tienes más jerarquía, que tienes más conocimiento. Y eso es lo que el mundo nos está ofreciendo. Pero si estamos hablando Ujú. de ese sometimiento espiritual, estamos hablando de lo que el Padre nos enseña, lo que es Cristo nos ha mostrado, de cómo Él ama a su iglesia, de cómo yo tengo que amar a mi compañera, a mi esposa, para que así ella se someta. Yo Claro. ni siquiera yo tengo que decirle a ella, tienes que estar sometida a mí. Sí, con el Mm, solo hecho de que ella vea que yo estoy sometido, que yo obedezco, que realmente yo la trato a ella como se merece, automáticamente eso viene. claro. Sí, el varón, entre más se parece a su padre, o sea, a la imagen y semejanza de Cristo, obviamente eso es algo que por natural, o sea, sale natural, quieres de verdad rendirte a esta persona en el sentido de confío en que su autoridad, su liderazgo, su guía sobre mi vida, las decisiones que tomemos juntos son mejores. Pero sí es cierto también, o sea, si el varón está distante a este entendimiento y está lejano a lo que Dios está buscando que podamos vivir como matrimonio, pues una mujer no puede estar confiando ni tranquila ni en paz de estar sometida de esa forma, ¿no? Con un hombre que está abusando de ese lugar que Dios sí le estableció, pero que él está entrecomillando a su gusto, a su manera, a sus necesidades. Pues tengo una última pregunta, Lisette, y esta pregunta es un poquito conflictiva y un poquito así como riesgosa. A ver, vamos, que sea lo que Dios diga. Mira, por ejemplo, siempre lo que se han enseñado en las iglesias, en doctrinas regulares, se ha dicho es que la mujer debe permanecer al lado del hombre. Siempre se ha dicho eso. Pero ¿qué pasa en este punto cuando realmente la mujer sabe que no existe ese sometimiento? Realmente, como tú decías, no se puede estar al lado de esa pareja cuando realmente está haciendo lo incorrecto, está caminando en contra de lo que realmente ella sabe, cree y piensa. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Esa mujer qué debería hacer en ese momento? ¿Debería continuar con esa persona? ¿Debería decir, no, aquí paro, aquí está mi parada, yo aquí me quedo? ¿O cuál sería el proceso? Esa es una pregunta como la que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Sobre el divorcio. Ay, Jorge. A ver, voy a contestar lo que Jesús contestó. Ok. Yo considero que en el momento en que nosotras, porque cuando estamos en una relación íntima con Dios, nosotras en el Espíritu nos revela esta parte, ¿no? Si nosotras estamos poniendo en primer lugar a nuestro esposo antes que a lo que es la voluntad de Dios, y si este esposo nos está alejando del propósito de nuestra vida para Dios, incluido esto que te está robando la paz o el gozo,
porque uno espiritualmente sabe, eso no es lo que Dios quiere en nuestra vida. O sea, no hay sacrificio más grande que el que Él hizo ya por nuestras vidas. Nosotros no necesitamos llegar a esa clase de sacrificios. Entonces, veámonos como Dios nos ve. Somos una pieza valiosa, que la sangre de Cristo fue derramada por mi vida y por la de cada uno de nosotros. Entonces, en el momento que le permitimos a alguien más que venga a quitarnos ese valor, a robarnos, porque es lo que hace el diablo, ¿no? Viene a robar, a matar y a destruir. Si te mata el espíritu, si te destruye el propósito que Dios tiene en tu vida y te roba esos regalos que Dios ya te ha dado, como la paz y el gozo, eso no es de Dios, no es de Dios. Y eso espiritualmente lo tenemos que saber. Yo no puedo decir aquí a cada caso, tú sí, mira, dale una patada y córrelo de la casa. Tú quédate ahí hasta el último día de tu vida, aguanta los 2, 3 años. No puedo determinar esto yo porque yo no tengo eso. Esa es la verdad que Dios les va a revelar a cada uno de nosotros, cada uno de nuestros casos. Pero lo que tengo convicción es que estas cosas tienen que ser en el orden que Dios ha establecido para nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de orden. Eso es algo que yo he aprendido cada día que tengo esta relación con Dios. Es un Dios de orden. Y donde está Dios, hay orden. Entonces necesitamos buscar a Dios. Así es, yo creo que esto es para mujeres realmente, que yo creo que hay demasiadas mujeres en este caso, en este tiempo viviendo ese proceso, y yo creo que algunas de ellas piensan, bueno, es que tengo que darle una oportunidad más a este hombre, porque así como yo cambié, así como yo llegué a los pies de Cristo, el hombre también va a llegar algún día. Aquí el punto sería, ¿cuánto yo tengo que esperar? ¿Cuándo es que voy a saber si de verdad él está entrando en esa línea? O de verdad, si es que me está como manipulando. Exacto, es que pasa mucho, cuidado con eso, ¿eh? Ya fui presa de eso también. O sea, hay un tiempo, o sea, Dios por eso tenemos que tener esa comunión de verdad real con Dios, si no, no vamos a avanzar, nos vamos a estancar junto con el esposo, y eso no es lo que Dios quiere. Entonces tenemos que seguir avanzando, y el esposo, si él dispone su corazón y avanza, aunque no a tu ritmo, eso hay que ser clara, no va a avanzar a tu ritmo, no va a tener la relación que tú tienes con Dios, porque la relación es personal, y aguas de no confundir al esposo y que al rato piense el esposo que la salvadora de su vida eres tú, y que tú te la creas, que la que tú vas a salvar eres tú. Eso no va a pasar. Entonces necesitamos tener ese entendimiento y esa relación muy estrecha con Dios para no errar, porque el diablo nos puede engañar de muchas formas, incluso con la misma palabra de Dios. Y este hombre puede venir y hablarte la palabra de Dios, tu esposo, mal interpretada y a su gusto y a su manera para conseguir lo que quiere. Y ese no es tu esposo. Ese es el diablo queriendo engatusarte con sus dardos para que tú digas, ay, tengo que tener más misericordia. Ya lo viví. Entonces, sí tengo misericordia, sí soy compasiva, pero hay establecido parámetros que Dios nos ha dejado escritos en la Biblia. Entonces, aquello que te aleja de tu propósito, aquello que te roba la paz, que te roba el gozo, que pone en primer lugar al esposo que a Dios, eso no es de Dios. Eso no viene en ningún lado, no es de Dios. Eso somos nosotras, que estamos queriendo en afán que sean nosotras las que salvemos la vida de este marido. No, nosotras no venimos aquí a salvarle la vida al esposo, ni a nadie. Ese poder solamente lo tiene Dios, y entonces estamos creyendo que vamos a jugar el rol de Dios. Eso no va a pasar. Lo único que va a pasar es que nuestro corazón se va a lastimar más, a herirse más, a intoxicarse, a contaminarse, y eso nos va a alejar de Dios. Y nadie quiere eso, ¿eh? Yo estoy bien segura. Yo no quiero estar lejos de Dios de un solo día. Entonces, así tenga que poner allá aislados al esposo, a los hijos, a los suegros, a quien tenga que poner, pero yo no voy a permitir que una relación tóxica me lleve a mí a alejarme de mi relación más importante, que es con Dios. Porque voy a morir en ese intento de querer soportar y aguantar y, a ver, como decía José, ¿cuánto tiempo? Pues que depende, si el progreso de tu esposo va encaminando, no va a tu ritmo, no va como tú, no hace lo que tú, pero vas viendo que hay progreso, entonces está teniendo disposición para Dios. Y mucho cuidado, tu relación tiene que ser con Dios, no con Dios a través de ti. Tiene que ser con Dios directo. Si no lo hace así, nos vamos a estancar otra vez. Y he pasado por todas esas etapas, por eso las estoy compartiendo, no es algo que me inventé. Es que Dios ya me ha entrenado en eso y me ha pulido en eso. Entonces, hay temas en los matrimonios muy complicados, como la pornografía, el alcoholismo, la violencia física, el abuso psicológico, emocional. Son cosas que muchas mujeres bien dispuestas están padeciendo en la iglesia.
y que se sienten reprimidas, frustradas, que no pueden hablarlo porque sienten que van a ser juzgadas o porque como la otra familia perfecta no los va a entender. O si le digo a esta líder, no, pues tiene el mejor esposo del año, no va a entenderme, o sea, entonces yo soy la que está aquí etiquetada, apestada, arrinconada. Eso es una mentira. Eso es una mentira porque nuestra relación con Dios es personal. Uno a uno, no tiene nada que ver si mi hijo es rebelde, si se hizo drogadicto, si mi esposo es alcohólico, o sea, si es un adúltero. Esa es una cuenta que va a rendir mi hijo, mi esposo, mi suegro, quien sea de tu familia, directamente con Dios. Tu relación es personal, por eso hay que cuidar nuestra relación con Dios directamente y no poner a nadie en primer lugar antes que Dios y su voluntad. Así es. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Lisette. Ya, Muy buen tema, Jorge, muy buen tema. Gracias por invitarme. yo creo que ya para concluir podremos decir que, cerrando, diciendo que eh, el hombre tiene mucha responsabilidad en lo que es su hogar. Yo diría, yo diría que un 100%. Es un privilegio Es que un Dios les ha privilegio, dado. pero no lo hemos visto como un privilegio, lo hemos visto como una responsabilidad como que es muy desequilibrada. Como si fuese una carga. Como si fuese una carga, exacto. Lo hemos visto como una carga, más no como una responsabilidad. Y si realmente para nosotros en ocasiones estamos diciendo, yo soy el sacerdote de la casa, sírvanme, porque no voy a decir yo soy el sacerdote de la casa, a ver qué puedo hacer por ustedes, a ver cómo están realmente cada uno, cómo es que trabajamos en línea. Y para la mujer, no se sienta que es redentora, como decía Lisette. Nosotros no somos redentores de nadie, no, es más, no podemos redimirnos a nosotros mismos como vamos a redimir a alguien más. Exacto. Si eso es así, no nos matemos la cabeza allí porque hay mucho que hacer y como dice Lisette, la verdadera revelación no la del Padre. Tú sabes qué es lo que tiene, cuándo lo tienes o cuándo lo tienes que dejar. Porque realmente Él no te ha puesto a ti en ese lugar porque se equivocó. Él te puso allí porque es un lugar privilegiado, porque tú vales la pena, porque tú tienes mucho para dar, porque te llenó de dones y talentos para mostrar a los demás. Así es que invitación para todas esas personas que están viviendo estas situaciones de sometimiento, donde el hombre demanda sometimiento, pero la mujer no sabe qué es el sometimiento del hombre. Oren. Yo creo que es una oración, una comunicación con el Padre, esa comunicación vertical que debemos tener con Él. Así es. Eso es lo que necesitamos. Bueno, la invitación para el próximo miércoles, en Vivencias con Propósito, nuevos temas, todo lo que se ve, todo lo que son vivencias con propósito. Gracias, Lisette. ¿Cómo que Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo y gracias a todos que nos acompañaron. Y nada más quería compartir mi Instagram por si gustan también seguirme. Estoy como Coach Lisette Pinedo y mi podcast en cualquier plataforma está como Un Apapacho al Corazón. Gracias por permitirme compartir. Bueno, gracias, Lisette. Gracias a todos. Chao, chao. Bye. Aló.